Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho. Disfruta viéndola. La luz dorada del ocaso atravesaba las inmensas vidrieras del gran palacio de Lirand, tiñendo los suelos de mármol de tonos cálidos. Alonso caminaba, nervioso, siguiendo a dos escoltas altos y de piel azulada. Nunca imaginó que un simple humano, un explorador venido de un mundo periférico, sería convocado ante Esira, la reina inquebrantable. Las puertas de la sala del trono se abrieron sin un solo sonido. Dentro, todo era majestuosidad, columnas talladas con historias antiguas, fuentes que emanaban luz líquida, y en el centro, en un trono forjado en cristal negro, estaba ella. Esira no llevaba corona. No la necesitaba. Su presencia era tan intensa que hacía que incluso los más orgullosos guerreros bajaran la mirada. Su vestido plateado parecía flotar en torno a su figura esbelta, y sus ojos dorados, fijos en Alonso, parecían ver hasta el rincón más oculto de su alma. Alonso se inclinó torpemente, sin saber si era la reverencia correcta. La reina sonrió, un gesto fugaz que no sabía si era aprobación o simple diversión. Se levantó con una gracia casi antinatural y descendió los escalones del trono. En sus manos llevaba una caja pequeña, negra, decorada con símbolos que cambiaban de forma cuando se los miraba directamente. Cada paso que daba resonaba en la sala como un latido grave. Cuando estuvo frente a él, extendió la caja sin decir palabra. Alonso, con el corazón golpeándole el pecho, la tomó con ambas manos. El objeto era más liviano de lo que esperaba, pero parecía vibrar levemente, como si algo dentro respirara. La voz de Esira rompió el silencio. «Acepta este obsequio, Alonso. Has sido elegido. No preguntes el porqué, ni cuestiones tu destino. Solo acepta». Las palabras parecieron tener un peso invisible, hundiéndose en su mente y dejando una sensación de inevitabilidad. Alonso asintió en silencio, incapaz de hablar. Todo en su interior le decía que debía correr, que nada bueno podría venir de un regalo sellado por una reina alienígena. Sin embargo, una parte más profunda, más primitiva, le susurraba que lo aceptara. Esira lo miró unos segundos más, como buscando algo en sus ojos, y luego, con un leve movimiento de su mano, dio la señal para que los escoltas lo acompañaran fuera del salón. Mientras caminaba de regreso por los pasillos interminables del palacio, Alonso no dejaba de observar la caja entre sus manos. Cada tanto, sentía que el objeto palpitaba, en sincronía con su propio corazón. No podía dejar de preguntarse qué tipo de regalo era aquel que parecía tan vivo, y por qué, de todos los seres en el imperio, había sido él el elegido para recibirlo. Cuando llegó a la habitación asignada para su estancia, cerró la puerta con llave, como si eso pudiera protegerlo de la sensación de misterio que lo envolvía. Colocó la caja sobre la mesa y se sentó frente a ella. La miró largamente, respirando con dificultad. No lo sabía, pero en ese momento, el destino de dos mundos acababa de cambiar para siempre. La habitación estaba en silencio, salvo por el leve zumbido que emitían los sistemas de climatización del palacio. Alonso permanecía sentado frente a la mesa, observando la caja negra como si pudiera descifrar sus secretos solo con la mirada. Afuera, la noche alienígena desplegaba un cielo imposible, donde lunas de distintos colores navegaban lentamente entre las estrellas. Pasaron horas. El sueño nunca llegó. La caja seguía ahí, quieta, pero viva. Cada tanto parecía latir, una pulsación sutil que solo Alonso parecía percibir. Sentía que algo dentro estaba esperando. Finalmente, incapaz de soportar más la tensión, extendió las manos hacia ella. La caja reaccionó al instante. Un leve temblor recorrió la superficie de la mesa y las inscripciones comenzaron a brillar con una luz azulada. No hubo trampa ni explosión. Solo un sonido, suave y melancólico, como el susurro de una voz perdida en el viento. La tapa se abrió lentamente, revelando un interior lleno de neblina plateada. De entre aquella niebla emergió una silueta. No era una criatura mecánica, ni un artefacto, sino algo vivo. Una joven cayó de la niebla, como si acabara de despertar de un sueño profundo. Alonso apenas tuvo tiempo de extender los brazos y atraparla antes de que tocara el suelo. La muchacha era ligera como una pluma, cálida contra su piel. Tenía el cabello largo, de un tono plateado que parecía captar toda la luz de la habitación.
Sus ropas eran delgadas y traslúcidas, y sobre su espalda se desplegaban unas alas frágiles como el cristal. Durante unos segundos, Alonso solo pudo mirarla, incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo. La joven abrió los ojos lentamente. Eran de un color azul tan profundo que parecía contener océanos enteros. Respiraba con dificultad, como si el simple hecho de estar allí le costara esfuerzo. Él intentó hablar, pero las palabras se atoraron en su garganta. Ella fue la primera en romper el silencio, con una voz temblorosa, apenas un susurro. ¿Eres tú, mi vínculo? Alonso parpadeó, confundido. ¿Quién eres?, preguntó, su voz rasgando el espeso aire que los rodeaba. La joven sonrió con tristeza, como si su existencia misma fuera una herida. Mi nombre es Lysara, y ahora, soy tuya. Esas palabras lo golpearon más duro que cualquier arma. El peso de su significado era demasiado grande, demasiado ajeno. Alonso sostuvo a Lysara con más firmeza, sintiendo el temblor de su cuerpo contra el suyo. La caja que la había traído se desvaneció lentamente, como si su propósito hubiera concluido. Solo quedaban ellos dos, en una habitación demasiado grande, demasiado silenciosa para contener el abismo que acababa de abrirse entre sus vidas. Alonso no entendía qué había aceptado exactamente, pero una certeza empezó a formar raíces en su corazón. No podía abandonarla. No ahora. No nunca. Mientras el primer rayo de una nueva aurora alienígena iluminaba la habitación, Lysara cerró los ojos y se acomodó contra su pecho, confiando plenamente en él. Y por primera vez en su vida, Alonso sintió que el universo entero acababa de cambiar a su alrededor y no había vuelta atrás. Los primeros días fueron un torbellino silencioso. Lysara apenas hablaba, moviéndose con una delicadeza que parecía fuera de lugar en el mundo sólido de Alonso. Dormía acurrucada en un rincón de la habitación, lejos de la cama, como si temiera invadir un espacio que no le pertenecía. Comía poco, y sus enormes ojos lo seguían siempre, como si temiera que en cualquier momento él desapareciera. Al principio, Alonso no sabía cómo acercarse a ella. La trataba con una mezcla de respeto y torpeza, como quien se enfrenta a un ser hecho de cristal. Sin embargo, no podía ignorar la creciente sensación de responsabilidad que lo devoraba por dentro. Cada vez que la veía temblar ligeramente cuando una puerta se cerraba de golpe, cada vez que sus alas se recogían de miedo ante un sonido brusco, sentía un nudo en el pecho. Una noche, incapaz de soportar más la distancia, tomó una manta y cruzó la habitación en silencio. Lysara, que se había encogido contra una pared, alzó la vista sobresaltada al verlo acercarse. Alonso no dijo nada. Simplemente se sentó junto a ella, cubriéndola con la manta. La joven titubeó unos segundos, luego, casi temblando, apoyó su cabeza sobre su hombro. No hubo palabras. No eran necesarias. Desde esa noche, algo cambió. Lysara comenzó a sonreír de vez en cuando, sonrisas pequeñas, frágiles, pero reales. A veces se sentaba junto a Alonso cuando él leía o trabajaba, sin hacer ruido, solo compartiendo el espacio. En otras ocasiones, lo observaba dormir desde una silla, como un ángel guardián que no sabía si tenía permiso para acercarse más. Una tarde, mientras caminaban juntos por los jardines del palacio, Lysara se detuvo bajo un árbol gigantesco cuyas hojas flotaban lentamente hacia el suelo como copos de nieve. Sus alas se extendieron involuntariamente, captando la luz del sol. Alonso se volvió para mirarla y se encontró atrapado en una imagen imposible. Ella, luminosa, frágil y hermosa, parecía parte del paisaje, un ser nacido de la propia esencia del planeta. Fue entonces cuando comprendió la verdad que había intentado negar desde la primera noche. Lysara no era un simple regalo. No era un objeto, ni una simple protegida. Era un lazo. Un vínculo profundo que unía sus almas, más allá de lo que la lógica pudiera explicar. Quizá la reina Esira había visto algo en él, algo que ni él mismo conocía. Quizá aquel encuentro no era una casualidad, sino un destino cuidadosamente tejido. Cuando Lysara notó su mirada, sus mejillas se tiñeron de un suave tono plateado. Bajó la vista, pero no retrocedió. Alonso se acercó y, con un gesto lento y cuidadoso, rozó su mano. Su piel era cálida, viva, y al tocarla sintió una corriente de emociones: miedo, esperanza, anhelo. Lysara levantó la vista, y por primera vez,
No había distancia entre ellos. La joven susurró, con una voz que era casi un suspiro. «Te elijo». No necesitaba entender todo para corresponderle. Con una ternura inesperada, Alonso entrelazó sus dedos con los de ella, sellando un juramento silencioso que resonaría en sus corazones más allá del tiempo y el espacio. Aquella tarde, bajo un cielo que jamás perteneció a los humanos, Alonso y Lysara dejaron de ser dos extraños para convertirse en algo mucho más profundo. Algo que ninguna fuerza podría romper. La paz que habían construido se rompió en un instante. Era una noche tranquila. Alonso y Lysara compartían un momento sencillo, sentados en la terraza de la residencia, mirando el mar de nubes que cubría la capital del Irán. La brisa tibia acariciaba sus rostros y las estrellas parecían tan cercanas que uno podría extender la mano y tocarlas. Lysara, recostada contra su pecho, murmuraba palabras antiguas en su lengua natal, canciones que hablaban de tiempos olvidados y de promesas hechas bajo lunas desaparecidas. Alonso cerró los ojos, dejándose arrullar por su voz. El primer disparo quebró la noche como un relámpago. La baranda de la terraza estalló en 1000 fragmentos. Alonso se levantó de un salto, instintivamente cubriendo a Lysara con su cuerpo. Ella, aún medio adormecida, lo miró con terror mientras el rugido de motores y gritos desconocidos inundaban el aire. No hubo tiempo para pensar. De las sombras surgieron figuras armadas, mercenarios vestidos con armaduras negras que parecían absorber la luz. No eran simples ladrones. Venían preparados y sabían exactamente a quién buscaban. Alonso tiró de Lysara, arrastrándola de regreso al interior. El palacio no era un refugio seguro, pero al menos las paredes de cristal viviente podrían ofrecerles algo de protección. A cada paso, los disparos resonaban más cerca, las balas alienígenas impactando contra columnas, muebles, estallando en destellos cegadores. Un arma descansaba sobre una repisa cercana, olvidada tras un evento diplomático reciente. Sin pensarlo, Alonso la tomó. No era como las armas humanas que conocía, pero su instinto, afilado por la necesidad de proteger a Lysara, bastó para entender lo básico. Apuntó y disparó. Una explosión de energía arrojó a uno de los atacantes contra la pared. Los mercenarios no se detuvieron. 3 más se lanzaron contra ellos, rodeándolos. Alonso sabía que no podría enfrentarlos a todos. Tenía que ganar tiempo. Corriendo por los pasillos, esquivando columnas destruidas, saltando sobre escombros, Alonso mantenía a Lysara pegada a su espalda. Ella, temblando, no soltaba su mano ni por un segundo, sus alas plegadas contra su cuerpo para no ser un blanco más visible. Llegaron a un patio interior, cubierto por árboles que parecían cantar con el viento. Allí, atrapados entre los muros del palacio y la línea de atacantes que bloqueaban cada salida, Alonso se volvió para enfrentar su destino. Los mercenarios se acercaban, seguros de su victoria. No llevaban prisa. Eran depredadores jugando con sus presas. Lysara se interpuso, su cuerpo pequeño y frágil delante de Alonso. Sus alas brillaron tenuemente, pero no lo suficiente para asustar a los enemigos. Uno de ellos, riendo, alzó su arma. Algo en Alonso estalló. No podía, no iba a dejar que la lastimaran. Con un rugido más nacido del alma que del cuerpo, Alonso se lanzó contra los mercenarios. No era más fuerte, ni más rápido que ellos, pero su determinación era un arma que no podían prever. Esquivó un disparo por centímetros, se lanzó sobre uno de ellos, arrebatándole el arma, y disparó a quemarropa. El resto de los atacantes reaccionó con furia. Alonso recibió un golpe en el costado, rodó por el suelo, el dolor cegándole momentáneamente. Sintió el sabor de la sangre en su boca. Los mercenarios se cernieron sobre él, seguros de que sería cuestión de segundos acabar con el humano. Fue entonces cuando Lysara gritó. El aire mismo pareció quebrarse. Una ola de energía surgió de ella, barriendo el patio. Los atacantes fueron arrojados como muñecos de trapo contra las paredes. La joven, de pie, con las alas completamente desplegadas, ya no parecía frágil. Sus ojos brillaban con una intensidad sobrehumana, y su voz, cuando habló, resonó en el alma de todos los presentes. No tocarán lo que es mío. El suelo tembló bajo sus pies. Las plantas del patio crecieron, retorciéndose, atrapando a los mercenarios caídos.
Los disparos cesaron. El silencio cayó como una sentencia. Alonso, herido pero consciente, alzó la vista hacia ella. Lysara corrió hacia él, cayendo de rodillas, sus manos temblorosas buscando las suyas. «No me dejes», suplicó, sus lágrimas cayendo sobre su rostro ensangrentado. «Jamás», respondió Alonso, cerrando los ojos mientras sentía su calor envolviéndolo, prometiéndose que, mientras respirara, jamás permitiría que nadie lo separara. Esa noche, entre la sangre, el miedo y la determinación, su vínculo se volvió irrompible. La batalla había dejado cicatrices en las paredes del palacio y en los cuerpos de quienes la habían sobrevivido. La residencia, antes un refugio silencioso, ahora estaba marcada por el fuego, las balas y la desesperación. Alonso apenas podía mantenerse de pie. El dolor en su costado era una hoguera viva que se extendía con cada respiración. Pero no pensaba en sí mismo. Sus ojos solo buscaban a Lysara, la figura luminosa que lo había salvado, la misma que ahora temblaba arrodillada a su lado, sus alas arrastrándose por el suelo ensangrentado. Lysara presionaba las manos contra su pecho herido, lágrimas de luz cayendo de sus mejillas. Cada lágrima que tocaba su piel provocaba un calor extraño, una chispa de vida que cerraba poco a poco sus heridas más superficiales, aunque el dolor profundo seguía latiendo implacable. Alonso intentó hablar, pero su voz era un hilo roto. Lysara le silenció con un dedo sobre los labios, una caricia más poderosa que cualquier palabra. Con un susurro, invocó algo antiguo en su interior, algo que había estado dormido durante siglos, sellado junto con su existencia en aquella caja misteriosa. La energía a su alrededor cambió. El aire se volvió denso, cargado de electricidad. Sus alas comenzaron a vibrar, cada fibra de su ser reaccionando a una fuerza que ni siquiera ella comprendía por completo. Una figura surgió de las sombras. No era un mercenario, no era un enemigo conocido. Era un ser encapuchado, cubierto por una capa negra que parecía devorar la luz. Su sola presencia helaba la sangre. Sin pronunciar palabra, levantó un arma forjada en un material oscuro, un artefacto que Alonso reconoció vagamente de leyendas contadas entre susurros. Un extinguidor de vínculos, un arma diseñada para separar a seres enlazados en alma y vida. Lysara se puso de pie lentamente, tambaleándose, pero con el fuego renacido en su interior. Sus alas crecieron en extensión, su cuerpo emanaba un fulgor casi doloroso a la vista. La figura avanzó. Lysara alzó una mano, y el suelo tembló bajo sus pies. Las raíces del patio, aún vivas, respondieron a su llamada. Se retorcieron como serpientes gigantescas, bloqueando el paso del atacante. Este apenas se inmutó, cortándolas con movimientos secos y letales. Cada segundo que pasaba, Alonso sentía que su vida se deslizaba como arena entre los dedos. Pero sus ojos no podían apartarse de Lysara, la criatura que había sido su regalo, su promesa, su condena y su salvación. Ella giró hacia él, y en ese instante, algo dentro de Alonso se rompió y se reconstruyó al mismo tiempo. No era solo una muchacha alada. No era una prisionera, ni un experimento, ni un simple regalo de una reina misteriosa. Lysara era una guerrera dormida, una guardiana creada para amar y proteger, para luchar y resistir, un ser forjado en la luz y en el dolor. Y ella lo había elegido a él. Un grito nació de su pecho, inhumano, desgarrador. Lysara se lanzó contra el atacante con una velocidad imposible, sus alas cortando el aire como cuchillas de cristal. El ser encapuchado apenas logró levantar su arma antes de ser envuelto en una explosión de energía pura que iluminó todo el patio. Cuando el resplandor se desvaneció, solo quedaron cenizas flotando en el aire. Lysara cayó de rodillas, exhausta. Alonso, reuniendo cada fragmento de fuerza que le quedaba, se arrastró hasta ella, abrazándola con un cuidado infinito, como si temiera que pudiera romperse en sus brazos. Ella apoyó la frente contra su pecho, respirando entre sollozos. «No volverán a separarnos, Alonso. Lo juro por mi vida». Él no respondió con palabras. Simplemente la sostuvo, acunándola como el tesoro precioso que era, mientras el viento nocturno arrastraba lejos los restos de la batalla. En esa oscuridad perforada por la luz de dos corazones enlazados, nació algo nuevo. No era solo amor. Era un pacto eterno. Una promesa de guerra y de vida. Una unión que ningún arma en el universo podría destruir.
El amanecer llegó teñido de dorado y rojo, como si el propio cielo del Irán celebrara la batalla que acababa de librarse. Las columnas partidas, las paredes carbonizadas y los restos de combate se extendían por el palacio, pero en el centro de todo aquel caos, Alonso y Lysara permanecían juntos, inmóviles, como un faro inquebrantable en medio de la tormenta. Durante horas, no se separaron. No había palabras suficientes para describir lo que compartían ahora. La herida de Alonso, aunque grave, ya no sangraba. Lysara, agotada pero viva, no soltaba su mano. Sus alas caídas acariciaban el suelo, y sus ojos, antes tímidos y asustados, ahora brillaban con una determinación serena. Los primeros sirvientes del palacio llegaron al amanecer, horrorizados al ver el desastre. Cuando intentaron acercarse, Lysara los detuvo con una mirada. Nadie tocaría a Alonso sin su permiso. La reina Esira llegó poco después, escoltada por su guardia personal. Caminó entre los restos del combate sin inmutarse, como si cada marca de destrucción fuera simplemente un testimonio del valor demostrado esa noche. Se detuvo frente a ellos. Observó primero a Alonso, luego a Lysara, como si evaluara algo invisible para todos los demás. Finalmente, esbozó una sonrisa que, por primera vez, no tuvo ni rastro de tristeza ni de misterio. «Has despertado, Lysara. Y tú, humano, has demostrado ser digno de aquello que ni siquiera sabías que poseías». Alonso, aún débil, solo pudo asentir. No comprendía del todo las dimensiones de lo que había ocurrido, pero en su corazón sabía una verdad irrefutable: jamás volvería a ser el mismo. Esira levantó la mano. De la nada, aparecieron 3 artefactos flotantes, pequeños y brillantes. Sellos de reconocimiento. Insignias que, en todo el imperio del Irán, solo se otorgaban a los aliados eternos de la corona. Alonso no entendía su significado, pero cuando vio a Lysara arrodillarse ante Esira y luego girarse para ofrecerle uno de los sellos, comprendió: estaban sellando un lazo, un juramento ante todos los mundos civilizados. No como sirviente ni como súbdito, sino como compañero, como igual. Lysara tomó su mano y, entrelazando sus dedos con los suyos, susurró con una dulzura infinita: «Ahora somos uno, Alonso. Hasta el fin de los tiempos». Él sonrió, débilmente primero, pero luego más amplio, sintiendo que su alma se expandía con aquella promesa. Sin pensarlo 2 veces, la atrajo hacia sí y la besó, un beso lleno de vida, de dolor superado, de amor absoluto. Los presentes apartaron la mirada, respetando aquel momento sagrado. Con el tiempo, Alonso se curó por completo. Aprendió a convivir en Lyrand, a entender sus costumbres, sus secretos y su belleza. Y Lysara, ya sin las cadenas invisibles del miedo, se convirtió en una figura de luz y poder, respetada no solo por su origen, sino por el amor feroz que irradiaba. No tardaron en construir juntos un nuevo hogar, uno donde la vida florecía en cada rincón. Un lugar donde los cielos siempre eran abiertos, donde las flores cantaban con el viento y donde las noches eran tibias y llenas de estrellas. Nunca volvieron a separarse. Cada día era una celebración de lo que habían defendido, de lo que habían ganado juntos. El humano inocente que una vez aceptó un regalo misterioso, sin saber qué contenía, encontró en su interior no solo el amor de su vida, sino también su verdadero destino. Y así, en un rincón brillante del universo, Alonso y Lysara vivieron una eternidad de amor, de batallas ganadas y de amaneceres que nunca se cansaban de contemplar juntos. Un destino escrito no en las estrellas, sino en sus corazones entrelazados. Fin.